Bienvenidos a No es cuento, es Reddit, el podcast donde nos metemos en los chismes más tóxicos, absurdos y hasta surrealistas que la gente comparte en Internet. Y aquí no se trata de leer como robot, sino de platicarlos como si estuviéramos entre compas, café en mano y mucho veneno en la mesa. Porque, seamos sinceros, todos tenemos ese lado chismoso que se prende cuando escuchamos un drama ajeno. Y Reddit es como una mina infinita de historias que mezclan lo ridículo con lo trágico. Nosotros solo venimos a contártelas y a reírnos de lo mal que decide la gente. Yo soy Luis y prometo tratar de darle algo de orden a todo este desmadre. Y yo soy Ana y prometo arruinarte el orden cada que se me ocurra meter un comentario incómodo, porque si algo me encanta es interrumpir. Eso es justo lo que hace que esto valga la pena. Dos puntos de vista, dos formas de ver el mismo chisme y un montón de comentarios que probablemente no deberíamos decir en voz alta, pero aquí estamos. Y para arrancar, traemos un caso familiar que podría ser la trama de cualquier novela mexicana. Un hermano que convierte a todos en su cajero automático personal. Así que pónganse cómodos, porque el episodio de hoy arranca con una historia donde la palabra préstamo significa todo menos te lo regreso. La historia que encontramos en Reddit comienza con un detalle muy común en muchas familias mexicanas, el favoritismo. El autor cuenta que desde niño siempre supo que su hermano menor era el consentido de su mamá. Lo describe así: cuando el hermano sacaba un 8 en la escuela, todos lo festejaban como si hubiera ganado un premio nacional. En cambio, cuando él sacaba un 10, le decían que era su obligación. Lo mismo pasaba con los castigos. Si el hermano rompía un vaso, la mamá exclamaba: «Pobrecito, se le resbaló». Pero si lo rompía el autor, había regaños y sermones interminables. O sea, el típico niño de cristal. Lo cubren de todo, nunca tiene culpa y crece pensando que la vida es un spa. Con razón luego salen tan frescos. Ese favoritismo marcó la relación entre ellos durante toda la infancia. Y según el autor, con el paso del tiempo las cosas no cambiaron, solo evolucionaron. Ya no se trataba de excusar travesuras, sino de cubrirle problemas de adulto. El hermano, acostumbrado a que todo se le resolviera, se convirtió en alguien que pedía ayuda cada vez que se metían broncas. Y claro, la familia siempre esperaba que el autor fuera quien le resolviera, porque era el que supuestamente tenía más estabilidad. Ah, qué bonito. O sea, si trabajas y no estás en la ruina, automáticamente te conviertes en el banco de la familia. Y al consentido ni le toca sentir vergüenza porque tiene la excusa de pobrecito, está pasando por un mal momento. Así llegó el día clave. El hermano apareció en la casa del autor con una cara de tragedia. Según cuenta, entró casi sin saludar, suspirando, como si el mundo se le viniera encima, y de inmediato soltó la frase: «Hermano, necesito un favor». Después explicó que estaba en una situación desesperada, que si no lo ayudaba iba a quedar mal con otra gente, que era una emergencia. Y cerró la petición con la promesa: «En 15 días te lo regreso, palabra de honor». No, esa frase debería estar prohibida. Cuando alguien dice palabra de honor, es porque no piensa pagar. Es como cuando un político promete que no va a subir impuestos, o sea, mentira segura. El autor reconoce que dudó. No era una cantidad pequeña. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para incomodarlo. Aún así, pensó: «Es mi hermano, no lo puedo dejar colgado. Seguro en 2 semanas me lo devuelve». Así que terminó prestándole el dinero, aunque por dentro tenía un mal presentimiento. Pues claro, todos tenemos esa vocecita que nos dice, no lo hagas. Pero cuando es familia, te haces güey, te convences de que va a cumplir, aunque sabes que estás cayendo en una trampa. Pasaron los 15 días prometidos y, como era de esperarse, el dinero no apareció. El autor tuvo que recordarle al hermano la deuda. La respuesta fue corta y descarada: «Aguántame tantito, estoy ajustado». Esa frase se convirtió en la primera de muchas excusas que marcarían toda la historia. ¡Qué huevos! Mínimo te inventan algo más elaborado. Que se me cruzó un gasto, que el banco no liberó el dinero, pero un simple aguántame tantito. Eso ya es descaro profesional. Es como si te dijeran,
no voy a pagar, pero sonrío para que no te enojes. El autor describe que lo que más le molestó no fue el atraso, sino la actitud del hermano. No se veía preocupado, ni nervioso, ni apenado. Al contrario, lo decía con frescura, como si fuera lo más normal del mundo. Eso fue lo que más coraje le dio, darse cuenta que su hermano no solo no tenía prisa por pagar, sino que estaba tranquilo con la idea de que la deuda podía esperar indefinidamente. Y en ese momento entendió que esto apenas empezaba. Y ahí es cuando sabes que el chisme se va a poner bueno, porque si en los primeros 15 días ya se aventó esa frescura, lo que viene solo puede ser peor. La historia continúa después de los primeros 15 días. El autor cuenta que, al llegar la fecha prometida, no hubo depósito, ni mensaje, ni un simple «ahí voy». Cuando preguntó, recibió la respuesta más simple y más irritante del mundo. «Aguántame tantito, ando ajustado». Esa frase se convirtió en el nuevo escudo del hermano. Cada recordatorio tenía la misma contestación, con la misma calma, como si fuera lo más natural. El autor dice que lo que más le molestaba no era la falta de dinero, sino la falta de vergüenza. El clásico ando ajustado. Es la forma mexicana de decir olvídate de tu dinero. Y lo peor es que lo sueltan con sonrisa, como si fuera un chiste. Casi parece que te están haciendo un favor al no pagarte. Al inicio, el autor intentó convencerse de que era algo temporal. Pensó, seguro en una semana se acomoda. Le dio chance, después otra semana, y así pasó un mes entero sin un solo peso de regreso. Cuando lo volvió a presionar, la respuesta cambió de formato pero no de fondo. La próxima semana, hermano, sin falta. La próxima semana se repitió tantas veces que el autor empezó a bromear que su calendario tenía 3 días, hoy, mañana y la próxima semana. Esa es buenísima. La próxima semana es como el unicornio. Todos hablan de ella, pero nadie la ve. Es el equivalente financiero de decir ahorita, que en México significa en algún momento que nunca llegará. El problema es que no solo era el hermano. La mamá del autor también intervenía cada vez que él se quejaba. Si lo escuchaba hablar del tema, se adelantaba. «Ay, hijo, entiende a tu hermano, está pasando por un mal momento». El autor explica que esa frase le quemaba la cabeza, porque él también tenía deudas, gastos, pendientes, pero a nadie le importaba. En la lógica de su madre, su hermano era el pobrecito, y él el que podía cargar con todo. Ah, huevo. En todas las familias hay alguien así. Y lo peor es que el chantaje emocional viene incluido. Si reclamas, eres el malo. Como si pedir que te paguen fuera un pecado. Para colmo, el autor empezó a notar incoherencias. Aunque el hermano decía estar ajustado, lo veía en redes sociales comiendo en restaurantes, estrenando tenis, hasta saliendo de fiesta. Nada exagerado, pero suficiente para demostrar que dinero sí había, solo que no para pagar la deuda. Cuando insinuó eso, la mamá lo defendió otra vez. «Déjalo, hijo, también necesita distraerse». Esa frase terminó de enfurecer al autor. Sentía que en vez de apoyarlo a cobrar, lo estaban pintando como el ogro de la familia. ¡A huevo! O sea, el vato se pide sus chelitas en la carne asada, pero el que queda mal eres tú por recordar que te debe. Esa es la injusticia máxima. Pagas tú y encima quedas como el culero. Intentando evitar pleitos, el autor buscó un plan alterno. Le propuso al hermano abonar de a poco, cada semana, aunque fuera una cantidad mínima. El hermano contestó rápido. «Va, la próxima semana te paso algo». Llegó el viernes y nada. El sábado un recordatorio, el domingo un emoji de pulgar arriba, el lunes otra vez la misma frase, «aguántame tantito, ando ajustado». Para el autor eso fue un insulto. Ni un peso, ni un esfuerzo, solo excusas recicladas. No mames, ese pulgar arriba es peor que un beca al diablo. Ni para escribir 2 líneas, solo el emoji. Es como si la deuda no existiera. Fue ahí cuando el autor decidió endurecer su postura. Redactó un mensaje más serio. Le dio 2 opciones, o pagar todo en cierta fecha o abonar una cantidad fija cada semana. Nada exagerado, solo claridad. El hermano respondió ofendido. Dijo que se sentía presionado, que el autor estaba tratando a la familia como si fueran desconocidos, que así no se trata un hermano. El autor se quedó helado. De ser acreedor pasó a ser villano, mientras el deudor se disfrazaba de víctima. Ese es el manual del consentido. 1, no pagues. 2, hazte la víctima. 3, busca que mamá te defienda.
Y listo, el mundo a tu favor. Y justo así pasó. La mamá lo llamó después para reclamarle. Hijo, ¿cómo le pones plazos a tu hermano? Lo vas a alejar de la familia. El autor sentía que no había salida. Si cobraba, era el malo. Si se callaba, quedaba como el pendejo. Para no romper todo, decidió documentar. Empezó a guardar capturas de mensajes, fechas, frases repetidas como la próxima semana y ando ajustado. No porque quisiera demandar, sino porque sabía que en cualquier momento la familia le daría la vuelta a la historia. Sabia decisión. Cuando ya hueles a que te van a voltear la tortilla, más vale tener pruebas, porque si no, terminas siendo el verdugo en la historia que otros cuentan. Pasaron 3 meses desde el famoso préstamo, ni un peso de regreso. Y lo más absurdo es que el hermano empezó a hablar de vacaciones. En una reunión con primos dijo que quería ir a la playa para despejarse. Uno hasta le ofreció un descuento en hoteles. El autor casi explota. Esa misma noche lo encaró en privado. Le dijo, ¿en serio hablas de playa cuando no me has pagado nada? Y el hermano contestó con otra joya. Ay, es que tú no entiendes lo que es vivir con ansiedad. La playa me ayudaría. O sea, Cancún como terapia. Falta que le recete el doctor Mazatlán cada quincena. Eso ya no es descaro, es creatividad olímpica. Después de eso, el autor cambió de estrategia. Anunció que dejaría de hablar del tema en familia y que a partir de ahora los cobros serían por mensaje, puntuales, una vez por semana, sin dramas, sin gritos, solo datos. La mamá se enojó. Le dijo que estaba dividiendo a la familia. El autor se defendió diciendo que no estaba pidiendo nada raro, solo que le pagaran lo suyo. Pero claro, la respuesta fue la de siempre. Es tu hermano, debes apoyarlo. Así que él se mantuvo firme, y en esa firmeza recibió el primer pago en meses, 50 pesos. Ni para el camión, como dijo él mismo. Junto con el pago, un audio larguísimo del hermano hablando de lo difícil que era todo y de que lo importante era la intención. ¡Qué ternura! La intención no paga la renta, ni las cuentas, ni mucho menos tu paciencia. Eso sí, queda bien en una tarjeta motivacional. El autor respondió con frialdad. Recibido. Saldo pendiente, tanto. Próximo abono el viernes a las 6. Nada más. Ese tono marcó un antes y un después. Algunas semanas caían pagos mínimos, otras nada, pero lo que nunca faltaba era la excusa. Ando ajustado, la próxima semana, o el clásico, estoy en eso. El autor entendió que lo que seguía no iba a ser bonito. Estaba entrando a la fase del berrinche del consentido. Y ahí es donde se pone bueno, porque cuando el consentido ve que ya no funciona el aguántame tantito, cambia la estrategia. Ahora toca hacer drama o voltear la tortilla, y a mí me huele a que en el siguiente bloque es cuando explota la bomba. Exactamente. El autor cierra esta parte diciendo que ya no se trataba de dinero, sino de respeto. Que la deuda era solo el reflejo de toda una vida de favoritismo, y que estaba listo para lo que viniera, aunque significara pelearse con media familia. Pues prepárense, porque lo que viene ya no es enredos, es pleito abierto. Y ahí sí, agárrense. El autor cuenta que, después de meses de excusas y pagos simbólicos, el hermano dio un giro inesperado. En lugar de pagar, pidió más dinero. Le envió un mensaje larguísimo diciendo que estaba a punto de cerrar un negocio buenísimo, que era una oportunidad única. Según él, vendería unos aparatos electrónicos que le dejarían una gran ganancia. Su propuesta fue directa. Préstame un poco más y en cuanto me salga no solo te pago lo que te debo, sino que te doy extra por confiar en mí. El autor reconoce que por un segundo lo pensó, porque si funcionaba, podía recuperar todo. Pero enseguida recordó los meses de la próxima semana y los audios de madrugada. Así que respondió con frialdad. Primero, liquida lo pendiente. Luego hablamos de negocios. ¡Qué joya! Primero no paga y luego quiere que inviertas en su emprendimiento. El clásico. Tú pones la lana, él pone la ilusión y cuando todo truene, adivina quién se queda con la deuda. Exacto, tú. El hermano se ofendió. Pasó de la dulzura al reproche. Le escribió que le faltaba confianza, que por eso no crecía en la vida. Palabras para hacerlo sentir culpable. El autor ya no cayó en ese juego. Copió y pegó lo de siempre. Fecha, monto, saldo. La mamá volvió a intervenir. En una comida familiar dijo que el autor debía apoyarlo, que su hermano estaba intentando emprender. El autor cansado le explicó en privado que no metería más dinero mientras no cumpliera con lo básico. La mamá suspiró y soltó.
no te reconozco. El autor prefirió callar. Esa frase es puro chantaje. Lo que realmente significa es, no reconozco al hijo que aprendió a decir que no, pero callar fue lo mejor, porque si discutes, quedas como el villano. Las tensiones pasaron a los chats. El hermano comenzó a mandar audios de madrugada, llorando que no dormía, que lo estaban persiguiendo como si fuera un delincuente. En uno hasta dijo que su hermano estaba obsesionado con el dinero. El autor dejó de contestar audios. Solo respondía en texto. Viernes, 6 p.m., abono mínimo. En paralelo, apareció un tío lejano que casi nunca hablaba. Le escribió al autor aconsejando que entre hermanos no debía haber plazos. El autor contestó con una sola línea. A mí también me serviría que me pagaran. Maravillosa respuesta. Educada, cortita y con filo. Porque claro, todos predican empatía, pero ninguno pone la cartera. La verdadera tensión estalló en el cumpleaños de una prima. El hermano llegó tarde pero con fiesta. Saludó fuerte, se rió y hasta pagó una ronda de cervezas. El autor lo miró en silencio. Por dentro ardía. Cuando la música bajó, se acercó y preguntó, ¿vas a cumplir el viernes? El hermano respondió, estoy haciendo lo posible. El autor lo cortó. No me interesa lo posible, me interesa lo que acordamos. No hubo gritos, pero todos sintieron el ambiente pesado. Una tía hizo un chiste, alguien subió la música y el momento quedó disfrazado de anécdota incómoda. Ese lo posible es el escudo universal. Traducción, no voy a hacerlo, pero quiero que pienses que me esfuerzo. Y la respuesta fue perfecta. Hechos, no posibilidades. La semana siguiente hubo una sorpresa. El hermano hizo un pago decente. El autor lo recibió, agradeció sin exagerar y actualizó el saldo. Eso se repitió 2 viernes seguidos. Parecía que algo estaba cambiando, hasta que llegó al tercer viernes. Otra vez silencio. Otro recordatorio. Otra excusa. Estoy por cerrar un trato con un socio, aguántame tantito. El autor ya no se desgastó. Copió y pegó lo de siempre. Saldo, fecha, abono. Entonces, el hermano cambió de estrategia. Empezó a mandar memes, fotos viejas, mensajes de nostalgia. Te extraño, bro. Antes nos reíamos más. El autor solo respondía con un pulgar arriba. No quería pelear, pero tampoco confundir cariño con dinero. Exacto, porque en cuanto mezclas deuda con nostalgia, pierdes. Terminas pagando tú otra vez y encima con culpa. Al cuarto mes, el autor tomó una decisión práctica. Abrió una cuenta separada solo para recibir esos pagos. Le envió los datos al hermano con un mensaje corto. Así evitamos confusiones. El hermano respondió burlón. Ya te crees banco. El autor contestó. Solo estoy ordenando. Ese mismo fin de semana hubo otra reunión familiar. La mamá, ya cansada, dijo en voz alta. ¿Por qué no se dan un abrazo y ya? El autor respiró y contestó. Nos lo damos cuando cerremos el saldo. La sala se quedó en silencio. Por primera vez, todos entendieron que no era un berrinche, sino un límite claro. Eso es oro. Nadie puede discutirlo. El abrazo queda condicionado al pago. Clarito, sin insultos, sin drama. El hermano incómodo intentó un último recurso. Propuso verse en persona. Se encontraron en una cafetería. Llegó con papeles impresos, presupuestos, proyecciones, hasta diagramas. Presentó su plan con entusiasmo. Como vendedor de Shark Tank. El autor lo escuchó en silencio. Cuando terminó, respondió, suena bonito, cierra tu deuda y luego hablamos de inversiones. El hermano se ofendió, no confías en mí. El autor contestó, confío en los hechos. Y la conversación terminó ahí. ¡Qué belleza! Esa frase debería enseñarse en la escuela. Confío en los hechos. No hay argumento que sobreviva eso. Desde esa reunión, los mensajes cambiaron de tono. Pasaron de dulces a agresivos. El hermano escribió frases como, para ti no es tanto, tú ganas más, te cuesta menos. El autor respondió una sola vez. Que para mí no sea una ruina, no significa que no sea mío. Después de eso dejó de explicar. Solo escribía lo necesario. Saldo, fecha, abono. Y curiosamente, tras semanas de silencio, llegó otro abono decente. El autor lo registró y agradeció, pero no cambió de postura. Para él la deuda ya no era solo dinero, era respeto. Y ahí está el verdadero golpe, porque lo que duele no son los pesos, es la confianza rota.
Cuando hablas con tu hermano como si fuera cliente moroso, ya nada vuelve a ser igual. El autor cierra esta parte diciendo que, aunque algunos pagos siguieron llegando, entendió que el verdadero problema no era la cantidad, sino el patrón, y que lo inevitable estaba por llegar. La confrontación directa, esa que todos en la familia trataban de evitar, pero que ya no se podía detener. Ahora sí se viene lo bueno. El pleito grande, el clímax de este chisme. Porque cuando al consentido se le acaban los trucos, lo único que queda es explotar. El autor explica que todo lo que había pasado, las excusas, los abonos mínimos, los audios de madrugada y hasta las reuniones incómodas, fue preparando el terreno para la explosión final. La confrontación abierta que toda la familia trataba de evitar llegó en una comida de domingo, en casa de la mamá. El ambiente parecía normal. La mesa llena de platillos, los sobrinos corriendo, las tías comentando la novela de moda, pero debajo de esa fachada, la tensión era evidente. El hermano entró como siempre, saludando fuerte, bromeando, actuando como si nada pasara. El autor, que ya estaba harto, decidió no disimular más. Apenas terminaron de servirse, lanzó la pregunta que venía guardando. ¿Cuándo piensas liquidar lo que me debes? Uf, directo al hígado y frente a todos. Esa frase corta es como tirar un vaso en el suelo. Nadie puede hacerse el distraído. El silencio en esa mesa seguro se escuchaba más fuerte que cualquier regaño. El hermano se quedó congelado unos segundos. Luego, con voz calmada, pero cargada de veneno, respondió, «No era el momento para hablar de eso». La mamá intentó intervenir, pero el autor no la dejó. Continuó, «Han pasado meses. Ya no quiero excusas ni plazos inventados. Solo quiero que cumplas». El hermano, acorralado frente a la familia, hizo lo que sabía hacer mejor, victimizarse. Levantó la voz y dijo que lo estaban humillando, que su propio hermano lo trataba como un desconocido. Varias tías se incomodaron. Una hasta intentó cambiar de tema, pero el autor no cedió. Respondió firme, «Te trato como a cualquiera que me debe dinero, ni más ni menos». ¡Qué joya de respuesta! Porque eso es lo que duele, que le quiten el privilegio. El consentido está acostumbrado a que lo traten como rey, y cuando lo bajan al nivel de cualquiera, arde. El hermano explotó. Gritó que el autor estaba obsesionado con el dinero, que había perdido la esencia de la familia, que todo era materialismo. Y entonces vino la frase que prendió la mecha. «A ti no te hace falta, así que no seas egoísta». El autor respiró profundo y contestó con calma, pero con filo. «El hecho de que no me muera de hambre no significa que lo tuyo sea gratis. Lo que te presté no es un regalo, es una deuda». El salón entero se quedó callado. Los niños dejaron de correr, las tías ya no sabían dónde mirar, y la mamá intentaba contener las lágrimas. Ese es el golpe definitivo, porque cuando dices no es un regalo, es una deuda, ya no hay debate posible. Es blanco y negro, y todos los presentes lo entienden, aunque se hagan los tontos. El hermano intentó contraatacar. Dijo que estaba atravesando un mal momento, que nadie entendía lo difícil que era su vida, que siempre lo habían tratado injustamente. Pero el autor, que llevaba meses guardando pruebas, sacó el celular y mostró capturas. Mensajes de promesas, fechas de pagos incumplidos, transferencias mínimas. Se escuchó un murmullo en la mesa. El hermano, al verse expuesto, subió aún más el tono. ¿Ahora me vas a exhibir delante de todos? El autor respondió, solo muestro lo que has dicho. Si no quieres que te exhiba, cumple. ¡Boom! Eso ya es K.O., porque no hay peor vergüenza que tus propias palabras usadas como espejo, y más si toda la familia lo ve. La mamá desesperada pidió que dejaran de pelear, que no era el lugar, pero el autor ya no se detuvo. Le dijo claro, no es el lugar ni el momento porque nunca lo haces. Siempre hay excusas, siempre hay un pretexto. Hoy ya no hay salida. ¿Pagas o reconoces que nunca pensaste hacerlo? El hermano rojo de coraje se levantó de la mesa y dijo que todos estaban en su contra, que se iba de la casa. Dio un portazo al salir, mientras el resto de la familia se quedaba en silencio absoluto. El autor se quedó sentado, respirando hondo, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Y ahí está, la clásica escena de telenovela mexicana, portazo incluido.
porque cuando el consentido no puede ganar con palabras, se va con drama. Es su última arma. El autor cierra este bloque diciendo que ese día se rompió algo. No sabía si volverían a hablar con normalidad, no sabía si la familia lo culparía, pero por primera vez en meses sintió paz. Paz porque había dejado de callar, porque había puesto el límite donde nadie más se atrevía. Y esa es la paz real, la de saber que ya no eres cómplice. Lo que venga después, culpas, silencios, distancias, ya no depende de ti. Tú cumpliste con poner el alto. El autor cuenta que, después de aquella comida de domingo en la que el hermano salió dando un portazo, la dinámica familiar cambió por completo. Durante semanas hubo silencio total. Nadie escribía en el chat de la familia, nadie organizaba reuniones y la mamá estaba más distante que nunca. El hermano no se comunicó de inmediato. Pasaron varios días hasta que una noche mandó un mensaje corto. Cuando se me pase el coraje, hablamos. El autor lo leyó y lo dejó en visto. No respondió, porque sabía que ese mensaje no traía ni disculpas ni pago, solo más manipulación. Mientras tanto, varias tías llamaron para preguntar qué había pasado exactamente. Algunas ya habían escuchado la versión del hermano, que el autor lo había humillado, que lo había exhibido frente a todos, que era un obsesivo del dinero. Pero el autor, cansado de excusas, no dio más explicaciones. Se limitaba a decir, pregúntele a él, yo tengo todo guardado en mensajes. Y esa es la mejor jugada, no desgastarse, porque en cuanto empiezas a dar 1000 justificaciones, quedas como el malo. En cambio, si dices, ahí están los mensajes, dejas que cada quien saque sus conclusiones. Y créeme, las capturas hablan más que cualquier discurso. El silencio se rompió al mes, cuando la mamá organizó otra reunión. Esta vez no hubo pastel ni música, parecía más una junta de mediación. El hermano llegó serio, sin bromas ni sonrisas. Apenas se sentó, lanzó la frase, no tengo cómo pagarte todo, pero te puedo ir dando poco a poco. El autor respiró hondo. Era la misma historia de siempre, pero al menos esta vez lo decía frente a todos. Contestó con calma, eso es lo que llevas diciendo desde hace meses. Si de verdad quieres pagar, empieza hoy, aquí, ahora. El hermano se quedó callado. Todos lo miraban. Y por primera vez sacó su celular y transfirió una cantidad considerable. No era todo, pero era más de lo que había dado en todo el tiempo. El autor recibió la notificación y solo dijo, gracias. Saldo actualizado, tanto. Ahí está. Cuando el show se acaba y los ojos de la familia están encima, se ponen mágicamente responsables. Qué casualidad que la transferencia nunca llega cuando estás solo, pero sí cuando hay público. Esa transferencia cambió un poco la conversación. Varias tías sonreían, como si pensaran que todo se había arreglado. La mamá suspiró de alivio. Pero el autor sabía que eso no era final feliz. Era apenas un movimiento obligado por la presión. Los días siguientes confirmaron su sospecha. El hermano volvió a desaparecer. Nada de abonos, nada de mensajes. El autor decidió no insistir. Ya no quería desgastarse con recordatorios. Su estrategia cambió. Se limitó a esperar y a dejar que el tiempo hablara por sí mismo. Y ahí está la diferencia, porque el verdadero poder lo tienes cuando dejas de rogar, cuando ya no andas detrás, sino que esperas tranquilo. Eso desarma más que 100 reclamos. El autor reflexiona que lo más duro no fue perder dinero, sino ver cómo la familia se dividió. Algunos lo apoyaron en silencio, otros defendieron al hermano, y unos cuantos prefirieron no meterse. Pero lo que más le dolió fue escuchar a su mamá una noche por teléfono, si fueras más paciente, tu hermano ya estaría mejor. Esa frase lo marcó, porque entendió que sin importar lo que hiciera, en los ojos de su madre, siempre habría un hijo débil que merecía excusas y un hijo fuerte que debía cargar con todo. Ese día decidió que ya no podía seguir buscando justicia en una familia que no la quería ver. Su justicia sería personal, cuidar su dinero, su paz y su límite. Y esa decisión vale más que cualquier transferencia. Porque al final, si tu propia mamá no reconoce lo obvio, ¿qué esperas del resto? Tú pones la línea, y si no les gusta, pues ni modo. Con el tiempo los pagos llegaron de manera esporádica. No constantes, no completos, pero suficientes para reducir la deuda. El autor ya no los esperaba con ansias, solo los registraba y seguía con su vida. El hermano, en cambio, siguió contando su versión de víctima. En reuniones decía que lo habían tratado como extraño, que lo habían castigado por un error. Pero la diferencia es que ahora ya nadie lo escuchaba con la misma seriedad. Las pruebas estaban ahí, las actitudes también. La máscara del consentido se había resquebrajado. Exacto. Porque cuando la gente ya vio las capturas y las excusas recicladas, ya no hay discurso que aguante. Puedes llorar lo que quieras, pero la credibilidad se te fue.
El autor cierra su historia diciendo que aprendió algo fundamental, que amar a la familia no significa financiar sus caprichos, que decir no te convierte en egoísta, sino en alguien que se respeta, y que aunque la relación con su hermano quedó fracturada, por primera vez en su vida pudo dormir tranquilo sabiendo que ya no estaba sosteniendo a nadie más con su bolsillo. Termina con una frase que, aunque sencilla, resume todo. Nunca pensé que prestarle a mi hermano fuera la forma más cara de comprarme paz. ¿Y qué frase, eh? Porque eso es, compras paz, pero el precio es caro. Y lo curioso es que después de todo valió la pena, porque al menos ya no lo manipulan. Y eso, en familias como esta, es un triunfo.